Una invitada, como siempre, todos los jueves. Ella es la doctora Mariela Morales, experta en geriatría. Así que tenemos un tema muy importante acerca de cómo se debe de medir la presión en los adultos, ¿verdad? Así que, doctora, ¿nos puede explicar un poco qué es al momento del adulto, el adulto mayor, venir y tomarse la presión? ¿Qué es lo que no debe de hacer? Buenas tardes, televidentes. Mucho gusto nuevamente estar aquí explicando más o menos lo que pasa en el adulto mayor, que es muy importante geriatrizar a la población. Y como tú dices, vamos a hablar lo que es la presión, que mucho en el consultorio siempre me pregunto qué debo hacer, qué comprar o muchos miles de preguntas. En este caso, ¿qué es lo que no se debe de hacer? No hacer para realizar lo que es tomar la presión. Bueno, primero que todo, antes de tomar la presión, estar tranquilo, sentarse adecuadamente, ¿verdad? Tener los pies sobre el suelo, no llegar agitado, esperar aunque sea unos 5 a 10 minutos. No haber tomado lo que es café, porque muchos de los adultos mayores toman café, y se debe tomar la presión por la mañana después de haberse tomado el medicamento. O sea que si usted se toma a las 8 o 7 de la mañana el medicamento, esperar una hora y tomar el medicamento, porque a veces sucede que llega en el consultorio o a veces por vía WhatsApp, que a veces le reportan los pacientes, reportan las presiones arteriales sin haberse tomado el medicamento, y a veces uno como médico, ¿verdad?, piensa que está alta la presión, y a veces antes de la mañana, antes de tomarse el medicamento, está alta las presiones. Entonces, si reportan esas presiones sin tomarse el medicamento, yo puedo provocar una hipotensión porque estoy aumentando una dosis que tal vez en ese momento está adecuada. Entonces, por lo tanto, se debe de tomar la presión una vez tomado el medicamento y esperar una hora. No estar agitado, no tomar café, ¿verdad? Aunque sea una hora. Ya después de tomarse la presión, ya puede tomar su taza de café, como todo el mundo los adoran aquí en Honduras, ¿verdad? Y estar más tranquilito. Debe ser un lugar iluminado, que no haya mucha bulla, y que el paciente, cuando uno le esté tomando la presión, que no hable, porque a veces uno no escucha el latido que va a auscultar al cuanto vamos a tomar la presión arterial, porque cuando uno aprieta el manguito, o lo que detecta el aparato, o lo que uno escucha, ¿verdad?, es el primer ruido fuerte, y ya de partir de ahí es que uno empieza a tomar la presión. Doctora, nosotros aquí tenemos dos instrumentos que se pueden utilizar. A veces el paciente prefiere tenerlos en su casa y tiene la duda cuál necesito comprar, cómo lo tengo que utilizar. Sí, existen varios aparatos, como ustedes lo vemos aquí, ¿verdad? Está lo que es el digital y está el manual. Hay otro, ¿verdad?, que se pone en la parte en la muñeca, ¿verdad?, que es el más, bueno, vamos en orden. Por ejemplo, en la digital es casi el 80% que es factible, ¿verdad? Y el manual es más factible. ¿Por qué razón? O por decirlo, es más certero, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el manual uno lo coloca y uno escucha el primer ruido más fuerte, mientras que el aparato lo que ausculta es el pulso más fuerte. Entonces puede ser de que no sea el correcto, el más fuerte que uno ausculta, a diferente de eso. Esa es la diferencia de los dos. La diferencia otra de la diferencia que tenemos en cuanto al digital es que lo puede hacer cualquier persona, no hay necesidad que sea de alguien de salud o alguien que sepa. Mientras que el manual sí tiene que estar entrenado la persona de cómo debe auscultar, cómo colocarlo y cuándo es que saber que es indicar lo que es la presión alta, ¿verdad? Mientras que el digital no, el digital usted solo coloca, lo presiona y no hay problema. Los dos son efectivos, ¿verdad? Los dos de efectivos, ya sea digital, sí, porque a veces se ponen tan ansiosos los adultos mayores porque dicen, ay doctora, pero yo no sé cómo ser, yo no puedo hacer el manual, yo prefiero el mecánico, el digital, pero el digital me han dicho, porque la gente a veces empieza a decir cosas,
¿verdad? Pero lo importante es que si usted tiene digital y detectar la presión alta, si usted tiene alguna sintomatología, es importante que tenga un digital. Toda la persona que tenga una hipertensión arterial o diabetes, porque uno no sabe las emergencias que pueda tener. Y si usted llama a un médico, como médico uno lo que hace es, se ha tomado la presión, entonces eso es importante que lo tengan así a mano. Pero los dos son buenos, ¿verdad? Tanto lo que es el digital y el manual. Ahora, el de la parte de la muñeca, sí, yo para mi parte, por mi gusto, no lo recomiendo porque es más que todo solo son pacientes para menores de edad, ¿verdad? Que son personas que no se le puede alcanzar y que no se recomienda. Entonces, o si lo tienen, ¿verdad? Porque a veces se lo regalan y a veces lo regalado no se le mira el lado malo, ¿verdad? Se recomienda, ¿verdad? Que la muñeca que se coloca debe ponérselo a nivel del corazón, porque a veces se lo colocan lejos del corazón, entonces eso no es factible. ¿Podemos hacer un ejemplo? ¿Cómo se debe de poner, sí, cómo se debe de tomar la presión arterial, ¿verdad? A los adultos mayores, para que las personas que están en casa, hay muchas personas que no saben, bueno, yo me incluyo, ¿verdad? Yo no sé cómo usar el aparato, tanto manual como digital, para poder medir la presión arterial. Bueno, entonces vamos a ver, aquí está lo que tenemos ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que siempre todos los aparatos tienen ¿cómo le sé? Este tubito, por decirlo así, como manguerita. Ajá, una manguerita, gracias. Esta manguerita, ¿verdad? Y tiene como una señal, ¿verdad? Sí. Esa señal nosotros tenemos aquí, que aquí corren unas venas de forma B, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Se coloca esto acá y la señal en forma donde pasa la vena. Okay. Para eso es esta rayita que está aquí, ¿verdad? En todos los aparatos tienen esa rayita. Luego, ¿verdad? Se cierra, por decirlo así, ¿verdad? Ajá. Y se presiona, ¿verdad? Okay. Entonces, obviamente tiene que estar sentado, ¿verdad? Apoyando lo que es el brazo, ¿verdad? Por ejemplo, como hacerlo como una forma de esta forma de tenerlo, no sé si... Como una forma así tiene que poner el brazo. Que estar sentado, como hacerlo así. Así. Exactamente. Exacto, así. sí. Y con los pies así juntos, ¿verdad? En lo que es en el suelo. Y ya se infla, ¿verdad? Okay. Hay a veces que tienen aparato solo de presionar y ya vuelve lo que es la... Así se utilizaría el que es el digital. El digital es lo mismo, solamente que se coloca lo mismo el brazalete, ¿verdad? Ajá. Que es este. Y solamente que el manual se utiliza el estetoscopio, ¿verdad? El estetoscopio es donde yo voy a auscultar dónde está el primer ruido, ¿verdad? Entonces, yo coloco el estetoscopio abajo del esfigmo donde está la rayita, ¿verdad? Okay. Porque ahí es donde voy a detectar que pasa la vena y hace un pulso bien fuerte, y ese es el primer ruido que yo voy a contar si está alta o no, ¿verdad? Recordemos de que las cifras van de 100, 110, 120, 140 hasta 200. Entonces el pulso va al primer fuerte, ya sea en 160 que marque, y cuando va bajando ya está lo que es 60, 70, 80, ¿verdad? Entonces, okay. De esa manera pueden, de igual manera el digital, ¿verdad? Igual, solo se lo coloca, lo presiona y se pone al nivel del corazón, que es lo más correcto que debe de ser. ¿Cuándo yo tengo que tomarme la presión? En la mañana, ¿verdad? Después de tomarme el medicamento. Doctora, ¿hay como alguna indicación de cada cuánto se lo deben de tomar la presión, o si se tiene que presentar algún síntoma para decir, ok, me tengo que checar mi presión y todo? Bueno, como estamos hablando de lo que es de los adultos mayores casi siempre, a veces es muy frecuente el vértigo o que sientan mareo. A veces dice, doctora, mire, yo hoy me levanté
y me siento mareada. Entonces, por eso es importante que usted tenga en ese momento lo que es un aparato, ya sea digital o manual, o alguien que le ayude, ¿verdad? Porque a veces puede ser que sea la presión arterial, ¿verdad? Si en ese caso, si esa es la alta, pues ya usted sabe de que si no se ha tomado el medicamento, tomárselo y esperar un buen tiempo. También cuando dicen de que siento la cabeza que estoy en las nubes, como que estuviera en el aire, dicen, ¿verdad? Ajá. También eso es importante, ¿verdad? Porque puede ser la presión arterial. Cuando usted pierde la vista o mira cosas negras, ¿verdad? A veces puntitos negros, que a veces es importante, o a veces, doctora, mire que a veces me mareé y de repente miro negro, todo eso es importante. O un decaimiento, puede hacer dolor de cabeza, ¿verdad? Hay veces que pasan, como se automedican la mayoría de la gente, se empieza con analgésicos y no recuperan, no se mejora, entonces puede ser la presión. Ah, ok. Bueno, eso, vaya, por ejemplo, a mí me pasa, doctora, que cuando voy al gimnasio y me toca piernas, por ejemplo, cuando termino, a veces se me baja la presión. Creo que es eso, que se me baja la presión porque me empieza a doler la cabeza y me empiezo a marear y muchas veces empiezo a vomitar. Entonces, eso es cuando se baja la presión, entonces. A ver, esas son y también le pasa a los adultos, ¿verdad? No solo los jóvenes, Sí. para que miren de que no solo, porque a veces yo les digo a los adultos, los jóvenes también sufrimos síntomas igual que los adultos mayores. Así es. Pues resulta de que cuando tú haces eso, a veces los adultos mayores vienen, ¿verdad? Sí. Empiezan a hacer ejercicio demasiado y se van sin comer, ¿verdad? Entonces, recordemos que si estamos haciendo una actividad, si va a ser un ejercicio o una rutina muy fuerte, es mejor tomar algo antes de hacer ejercicio, hidratarse, porque si uno se va sin comer, ¿verdad? Sufres deshidrataciones, ¿verdad? Puede ser hipoglicemias, entonces toda esa sudoración que a veces sienten, porque eso ocurre también en los adultos con los diabéticos, que a veces se van a hacer ejercicio y se les da como un entrenamiento cuando van a hacer ejercicio, por lo mismo, porque sufren de hipoglicemia o a veces se van sin comer, ¿verdad? Y se colocan el medicamento. Igual los jóvenes, ¿verdad? Si sufren demasiado, la rutina es muy fuerte, entonces a veces sufren de mareo, dolor de cabeza, o tal vez porque no has comido y estás haciendo muy fuerte la rutina. Doctora, ¿cómo podemos prevenir lo que es la presión arterial en nuestros adultos? Bueno, la presión definitivamente, ¿verdad? Ahorita como está de moda lo que es el ejercicio, el FIT. Bueno, en el adulto mayor hay un programa según la parte internacional de geriatría, ¿verdad? La asociación. Lo primordial, el ejercicio en el adulto mayor es lo primero, como de primer avance. La alimentación, aquellas personas que están fumando, a veces es bien difícil decirle a los adultos mayores que dejen de fumar, ¿verdad? Pero yo les digo siempre, traten de disminuirlo poco a poco, no de quitarlo inmediatamente, pero el ejercicio y la alimentación es lo primordial, ya que eso los adultos saben de que entre menos se moviliza, más patologías se van agregando, más es más lenta la marcha, el equilibrio lo van perdiendo, más debilidad. Entonces el ejercicio es el pilar de todo lo que es tener un vencimiento saludable y tener lo que es vida larga hasta 100 años, como les digo yo. Perfecto. Doctora, última pregunta. ¿Es necesario tener un aparato como estos en casa? Claro que sí, es necesario. Como les digo, cualquier emergencia la podemos tener. Incluso, por ejemplo, cuántos abuelos hemos tenido de que los encontramos tirados o que se caen, ¿verdad? Y que los familiares no hayan qué hacer. Entonces, cualquier emergencia o cualquier dolor de cabeza que tengan es importante. Todo paciente que tenga padecimiento de alguna enfermedad ya presión arterial. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, sería lo que es un evento cerebrovascular, que eso es algo dramático, en el cual se inmoviliza el paciente y ocurre otras complicaciones, ¿verdad? Un infarto, que es muy frecuente, lo que son problemas venosos, ¿verdad? Arteriales, y en fin, pues entonces el ejercicio, lo que es la dieta, y prevenir, tener un aparato, eso nos va a ayudar a salvar la vida.
Doctora, ¿cómo la podemos contactar? Porque yo sé que hay muchas personas que tienen muchas dudas y también quieren su servicio. Entonces, ¿a dónde la podemos contactar? Bueno, yo estoy en lo que es en el centro urológico, ¿verdad? Que está frente a la Toyota. Me pueden contactar al 9852-6245. Ahí me pueden escribir cualquier duda que ustedes tengan, o si no en las redes sociales, que serían en Instagram, ¿verdad? Que sería doctora Mariela Morales Geriatra, o en Facebook. Ahí me pueden ubicar, cualquier cosa, estoy a la orden. Ok, doctora, usted también, usted atiende de manera a domicilio también. Sí, también estoy atendiendo a manera a domicilio más que todos aquellos pacientes que no se pueden movilizar, o que estén un poquito grave, que no hayan cómo llevarlos a un centro, o por cualquier criterio, ya sea por ingreso hospitalario, ¿verdad? Que a veces la mayoría de los adultos tienen problemas para movilizar, si no hayan qué hacer, o si quieren algún consejo en cuanto a su salud, o para prevenir, o qué medicamentos tomar, o si quieren una guía en cuanto, porque a veces les dan como hasta 20 medicamentos y no les explican adecuadamente. Entonces ahí estoy a la orden.